Bienvenidas y bienvenidos al módulo 1 en el que abordaremos las aproximaciones conceptuales de la integridad. Este módulo es de crucial importancia por dos razones. La primera, porque con no poca frecuencia se confunden los conceptos de integridad, de ética pública y de lucha contra la corrupción y definitivamente no son lo mismo. La segunda razón es porque para lograr una plena comprensión del enfoque de integridad y su implementación bajo una lógica de sistema, requerimos diferenciar claramente de qué se trata cada uno de estos conceptos y cómo se relacionan entre sí. Para entender mejor ello, veamos estos dos casos. Primero, Timothy Geithner. Timothy Geithner, 2013, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y expresidente del Banco de Reserva Federal de Nueva York. Él, apenas habiendo cumplido un año después de dejar su mandato como alto funcionario de Estado, asumió la presidencia de Warburg Pincus, una empresa de la industria de servicios financieros. Si bien él no incurrió en ninguna irregularidad desde el punto de vista legal y normativo, pues esperó cumplir con el año de enfriamiento o prohibición antes de asumir una posición en el sector privado dentro del mismo rubro financiero. Aún así, la sociedad norteamericana calificó negativamente dicha decisión desde el punto de vista de la integridad, debido a que se vio esta acción como una forma de explotar su experiencia y conexiones en el sector público de las finanzas en favor de una determinada empresa que estaba ciertamente vinculada también al mismo rubro. Caso 2, Italia, Giovanni Agnelli, fundador y principal accionista de la Fiat, quien fue designado senador. En este caso, a diferencia de la legislación uniforme que en la mayoría de los países existe respecto a prohibir que un senador tenga acciones y sea parte del directorio de una empresa privada, en Italia dicha prohibición no existe. Así, lejos de las críticas éticas respecto a que su papel como senador pudiera haber dado a su compañía un acceso privilegiado a favores o recursos del Estado, dicha situación, desde el punto de vista legal, no constituyó ninguna irregularidad. Ambos casos se encuentran en una zona gris, en donde legalmente no se produjo ningún hecho ilegal. Sin embargo, las medidas en sí mismas sí pueden ser cuestionadas desde el punto de vista de la integridad, basadas en las prácticas y reglas éticas que en un determinado país existan. Surge entonces la pregunta respecto de qué es la integridad. Tras reconocer que la integridad puede tener una variedad de acepciones, conforme vamos a ver en las distintas lecturas que se presentan, las aproximaciones conceptuales coinciden en su mayoría en reconocer que la integridad es una cualidad en la actuación y desempeño de una persona o de un colectivo que se encuentra alineada a los valores éticos, normas y reglas que han sido construidas en consenso dentro de una determinada sociedad. Es decir, mientras la ética es el conjunto de reglas que tiene un reconocimiento aceptado en un determinado entorno organizacional, que ciertamente, ojo, puede variar de un país a otro, como hemos visto en el caso del senador y empresario de la Fiat, la integridad supone la alineación del comportamiento de una persona a dichas reglas. Ahora bien, ¿podemos afirmar que la integridad tiene una correspondencia plena con las normas legales? La respuesta es no. Lo que define si en una determinada sociedad
algo puede ser calificado como bueno o malo, correcto o incorrecto, está anclado en las normas éticas, las cuales no necesariamente se corresponden con una norma legal, pues el legislador opta por definir determinados parámetros. Así, por ejemplo, en el caso del exsecretario de Tesoro de los Estados Unidos, si bien no hubo un resquebrajamiento de la norma legal, pues se respetó el año de enfriamiento o prohibición que disponía el marco normativo en dicho país, desde el punto de vista ético y de la integridad, la decisión de aceptar una posición en el sector privado sí configuró para muchos la existencia de una práctica cuestionable vinculado con lo que se conoce como puerta giratoria. De ahí que se debe entender que la integridad pública va inclusive más allá del cumplimiento de las normas legales y de los controles que para tal efecto existen. Por ello, la integridad debe ser asumida como una actuación permanente de hacer siempre lo correcto, incluso cuando nadie nos esté mirando. Pero también debe ser asumida como aquel accionar que se encuentre en capacidad de resistir al escrutinio público, el cual es mucho mayor cuanto más alto sea el nivel de responsabilidad que se tenga en una empresa o en el aparato estatal. Ahora bien, tomando como referencia la definición que sobre la integridad pública nos brinda la OCDE, es decir, que es la alineación constante y la adhesión a los valores, principios y normas éticas compartidas para defender y priorizar el interés público por encima de los intereses privados, la integridad debe ser vista y asumida como un fin en sí mismo que busca elevar los estándares de la ética pública para generar legitimidad, confianza, gobernabilidad y eficiencia en la implementación de las políticas públicas y cuyo incumplimiento lleva, entre distintas consecuencias asociadas precisamente a la ineficiencia, la falta de condiciones de gobernabilidad en un país, también lleva a la corrupción. Así, graficado el problema en un iceberg, más allá de las concepciones distintas que pueda tener la corrupción, esta debe ser vista como la manifestación más visible y más gravosa de la ausencia de condiciones que exige una política de integridad. Sin embargo, a partir de este gráfico debemos advertir que si no se aborda de manera preventiva y sostenible en el tiempo las causas objetivas y subjetivas también de la corrupción, que aluden principalmente a asumir plenamente el enfoque de integridad, poco o nada vamos a poder resolver este problema estructural. Entonces, resumiendo, los tres conceptos, integridad, ética pública y lucha contra la corrupción, no son lo mismo. La ética pública alude al conjunto de prácticas, valores, normas, reglas que en consenso han sido asumidos dentro de una sociedad y que son exigibles desde el punto de vista obviamente, de la ética. La integridad, sin embargo, es el accionar, la actuación de una determinada persona o de un colectivo que vaya en alineación con esos valores y principios. En tanto, la corrupción supone la transgresión de precisamente este enfoque de integridad, pero no es la corrupción la única consecuencia, porque como hemos visto, también puede generar obviamente la ineficiencia en la implementación de las políticas públicas, la falta de gobernabilidad, la falta de legitimidad, la falta de confianza de la ciudadanía respecto de sus gobernantes. Bien, gracias por su tiempo y atención.
Los invitamos a revisar la lectura que contiene todos los temas tratados en el módulo 1, las lecturas sugeridas, así como realizar también el ejercicio de autoevaluación, el cual les va a permitir comprender mejor los contenidos vertidos dentro de este módulo 1 y obviamente optimizar vuestra comprensión de todo lo que nosotros hemos visto en este módulo. Por favor, no se olviden de llenar el cuestionario que se encuentra en el Moodle para dar inicio al módulo siguiente, que es básicamente el módulo 2. Buena suerte y gracias.